Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Quiero darles un tema interesante en este momento y quiero decirles que, bueno, hay muchas personas que dicen que el bautismo no es para salvación ni para perdón de pecados, que simplemente es un rito que se hace, pero que no es esencial para salvación, que es como una forma de testimonio, pero que no salva ni perdona pecados Cristo por ese medio. Y ellos se basan en una cita de Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice esta cita. Bueno, allí vemos que Cristo está siendo crucificado y al lado de Cristo hay dos ladrones. Algunos le llaman al ladrón que se arrepintió el buen ladrón, pero realmente no debemos llamarle el buen ladrón, porque el buen ladrón, ningún ladrón es bueno. Más bien, digámosle, el ladrón arrepentido. Ese ladrón se arrepintió y le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo inmediatamente le dice: desde hoy, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquellas personas que argumentan que el bautismo no es esencial para salvación, a pesar de que Cristo lo haya dicho en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dicen que no salva el bautismo porque el ladrón en la cruz se salvó sin bautizarse. Y que por eso el bautismo entonces no sirve para perdón de pecados ni para tener la salvación del alma, como dice la Biblia. Lo que pasa es que esta gente que niega la eficacia del bautismo, como lo manda Cristo, no se dan cuenta de varios aspectos que vamos a estar analizando en este momento. Quiero decirles que el ladrón arrepentido, Cristo lo llevó al paraíso, o sea, se salvó de la condenación eterna y se salvó sin tener que ser bautizado. Primero, ¿por qué se salvó sin bautismo? Porque aún no había sido establecido el bautismo para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo y asimismo para salvación. El bautismo fue establecido para ese beneficio del ser humano es después de que Cristo muere en la cruz, resucita y sube al cielo. Allá en el día de Pentecostés, después de que Cristo está en el cielo, ya resucitado, el apóstol Pedro comienza a predicar en el capítulo 2 de los libros de los Hechos, versículo 38, y dice: arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. O sea, mientras estaba la ley de Moisés, la ley antigua estaba vigente, no se necesitaba el bautismo para salvación y perdón de pecados, se recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había sido establecido con Dios bajo el antiguo pacto. Y mientras Cristo estaba vivo en la cruz, todavía estaba en vigencia la ley del Antiguo Testamento. Y en la ley del Antiguo Testamento, Dios nunca mandó que se bautizara a la gente para perdón de pecados se recibe el Espíritu Santo. O sea, eso no está en la escritura del Antiguo Testamento. Ese requisito, ese mandamiento de Dios no aparece en la ley de Moisés. Aparece después de que Cristo muere. Entonces el ladrón se salvó es porque aún estaba en vigencia la ley. Recuerde que Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que cuando Cristo nació, nació bajo la ley. O sea, todo su ministerio, desde que nació hasta los 33 años que muere Cristo, estuvo vigente la ley del pacto del Antiguo Testamento, la ley dada en el monte Oreb por Dios a Moisés. O sea, todavía estaba en vigencia y por eso el bautismo no había sido establecido y por eso el ladrón se salvó en la cruz. Primero, porque no había sido establecido el reglamento de Dios, bautícese para perdón de pecado, recibir el Espíritu Santo. Segundo, era con Cristo que aún estaba en la tierra vivo. Y Cristo como Señor y Dios, Él podría, y con su autoridad que tiene, podría abrir su boca y decirle a cualquiera: tus pecados te son perdonados o te llevo al paraíso de una vez. Y eso era una realidad que sucedía. Entonces, ¿por qué no se salvó ¿por qué se salvó el ladrón arrepentido? Porque
se salvó y porque se arrepintió y porque está con el dador de vida y no necesitó bautizarse porque aún estaba la ley vigente. Recuerda que en Efesios capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo, o a través del Espíritu Santo, que Cristo nos redimió de la ley, de los decretos que habían en contra de nosotros, clavándola en la cruz. O sea que la ley judía estaba vigente del Antiguo Testamento hasta que Cristo estaba en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces Cristo está aboliendo la ley del antiguo pacto. Yo sé que en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18, Cristo había dicho, él dijo, yo no he venido a abolir la ley, o sea, a abrogarla, sino que he venido a darle su verdadero significado. Y Cristo cumplió la ley por nosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 que la ley antigua, la ley de Moisés, se había convertido en una maldición para los seres humanos, porque Pablo dice que la ley decía, maldito todo aquel que no cumpliese lo que está escrito bajo la ley. O sea, que si una persona trataba de cumplir la ley antigua y fallaba en un punto, eso se le hacía maldición a la persona. O sea, la persona caía bajo maldición porque nadie, ninguno, pudo cumplir la ley antigua a cabalidad. Entonces viene Cristo, dice Gálatas capítulo 4, nacido bajo la ley, viene y cumple la ley antigua, todos los requisitos de la ley antigua, y Él la cumple por nosotros y Él la cumplió a cabalidad. Por eso Cristo dijo, yo vine fue a darle el verdadero significado. Vino a cumplir la ley por nosotros y a través de ese cumplimiento darnos libertad de esa ley. También está en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice que aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo da su último suspiro y dice, en tus manos encomiendo tu espíritu, le dice Cristo al Padre, y expira y muere, ahí le da fin a la ley antigua, aquellos decretos, aquellos mandamientos que el ser humano no podía cumplir y se le convertía en una maldición, según Pablo en Gálatas capítulo 3. Ahora dice Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley de Moisés, el antiguo pacto, el antiguo testamento, nació en el monte Sinaí, en el tiempo de Moisés, que Dios le dio las tablas de la ley, y tuvo vigencia hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, le da entrada al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Por eso tenemos en la Biblia dos testamentos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto va desde Moisés hasta la muerte de Cristo en la cruz. Y el Nuevo Pacto va después de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Cristo venga por la humanidad, por nosotros, por sus hijos. Así que por eso el ladrón arrepentido, Cristo conociendo su corazón, que estaba realmente arrepentido, verdaderamente arrepentido, le dice, te aseguro que de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso fue que no necesitó bautizarse, porque aún no había sido establecido el bautismo para ese efecto en el ser humano. Cristo vivió bajo la ley, cumple la ley por nosotros. Cristo no vino a abolirla inmediatamente, sino a cumplirla, y Él nos libró de esa maldición de la ley. Por eso es importante que usted lea Gálatas capítulo 3. También en Hebreos capítulo 7 dice el escritor allí que habiendo cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. O sea, Cristo cambió el linaje de sacerdocio. ¿Por qué? Porque según la ley judía, bajo el antiguo pacto, los únicos que podían ser sacerdotes eran los descendientes de la tribu de Leví. Recuerden que eran 12 tribus y que a una de ellas no se le dio heredad, sino que se les dio el ministerio de administrar la ley de Dios en el tabernáculo. Eran los sacerdotes. Y todo sacerdote,
o sumo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví. Ninguna otra tribu tenía ese derecho de ser sacerdote, solo de la tribu de Leví. Entonces viene Cristo, dice Gálatas capítulo 4, viene Jesucristo y Cristo se convierte en el sumo sacerdote de los bienes venideros, dice el escritor a los hebreos. Y para los judíos, Cristo no podía ser sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, a lo cual Dios nunca habló tocante a que la tribu de Judá iba a ser sacerdocio. Entonces, por eso dice Hebreos que cambió al sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Cristo cambió el sacerdocio porque ya no viene de la tribu de Leví, porque él fue de la tribu de Judá, y por eso los judíos lo rechazaron, porque Cristo no podía ser sumo sacerdote, porque él no venía establecido bajo el orden del Antiguo Testamento, de los levitas. Cristo nunca fue levita, él fue de la tribu de Judá, y ninguno de la tribu de Judá podía ser sacerdote. Solo fue Cristo, porque él es Señor y Dios, es soberano, y cambió el sacerdocio, y por consiguiente cambia la ley. Así que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Y bajo el antiguo pacto no se dio el reglamento de Dios de arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, y por eso el ladrón en Cristo lo salvó, sin bautismo. Ya en el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere y resucita y sube al cielo, se da la orden a Pedro por medio del Espíritu Santo, y Pedro comienza a predicar que arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Y Cristo resucitado, en Marcos 16, 15 y 16, porque ya había sido resucitado Cristo, dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, después de la muerte de Cristo, se ha establecido por Dios que la persona, para salvarse, para tener vida eterna con Cristo en el cielo, para tener perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo, es necesario que entonces se bautice. Ya está el reglamento, ya está vigente la ley del nuevo pacto. Ya la ley antigua pasó, ya estamos bajo el régimen de la gracia y no de la letra que mata, como dice el apóstol Pablo. Por eso es importante que usted entienda y enseñe que la persona hoy en día sí debe de arrepentirse y bautizarse, y es un requisito que viene de Dios, no es de los hombres, sino que es divino. Y por eso es importante entonces que entienda el por qué el ladrón se salvó sin bautizarse. Espero que esta enseñanza le sirva para que su fe se vaya acrecentando más en la fe en Cristo y en su palabra bajo el nuevo pacto. Dios le bendiga.